Todo ese dolor que no se lo lleva ningún medicamento, ese malestar continuo en todo mi cuerpo y todo lo que he logrado, perdido de la nada. Creo que me están haciendo brujería. Te invito a ser un miembro exclusivo del canal, en sus niveles paranormal y sobrenatural, y disfruta de los grandes beneficios que tengo para ti. Y si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, no te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta La brujería de mi prima. Todo esto comenzó hace ya muchos años. Yo era una chica independiente, capaz de salir y sacar adelante a mis hijos. Siempre dije que no necesitaba un hombre para poder sobresalir. No les diré que he tenido grandes trabajos, pero sí me han ayudado para que a mis hijos no les falte nada. Por azares del destino, a mis padres les pidieron en el lugar donde rentaban. Yo, al saber esto, les pedí que se mudaran con nosotros. Nos sobraba una recámara, y fue mi forma de retribuir todo lo que habían hecho por mí a lo largo de tantos años. Por un par de años, todo iba viento en popa. Yo trabajaba, mi madre me ayudaba a cuidar a mis hijos, y ahí fue que por medio de una prima conocí a César, un chico que desde que nos vimos fue amor a primera vista. No pasó mucho tiempo, y decidimos formalizar nuestra relación y vivir juntos. Los tres trabajábamos en el mismo lugar. Yo estaba muy feliz, me sentía que estaba en las nubes, pero esto no duró mucho. Al año, por situaciones de equivocaciones mías, perdí mi empleo. César me dijo que no había problema, que él me ayudaría un poco más en lo que yo conseguía algo, así que nos ajustamos a vivir con lo que daban de gasto mi papá y él. Entonces fue cuando todo empezó a pasar. De un momento a otro me levantaba y me sentía mal, con mucho sueño todo el tiempo. Comenzaba a estar de malas, y créanme cuando les digo que siempre he tenido un carácter muy fuerte, pero mis actitudes sobrepasaban todo. Siempre gritaba y ofendía a mis padres, mis hijos y mi pareja. Todo el tiempo tenía un dolor intermitente de cabeza y un cansancio extremo que no podía con él. Había días que con trabajos me paraba de la cama, porque por más que quería no podría abrir los ojos. Eso a César le empezó a molestar, ya que yo no lo atendía. Me conseguí entrevistas de trabajo a las cuales nunca acudía, ya que no me paraba temprano, ni comida le ponía para el trabajo. En mi casa mi madre me regañaba y discutíamos mucho. Me comencé a sentir muy sola y que todos estaban en mi contra. Sentía que todos estaban equivocados y solo yo tenía la razón. La espalda me mataba, una nostalgia y depresión se apoderaron de mí, al grado de que no hablaba con nadie por días. En la noche, siempre escuchaba pasos y cadenas dentro de la casa. En muchas ocasiones, logré ver sombras que iban de un cuarto a otro. Eso me tenía muy asustada. Les comentaba a todos en la casa y me enojaba mucho cuando me decían que a ellos no les pasaba o no escuchaba nada. Quería salir de ahí, irme lejos y empezar de nuevo yo sola. Muchas veces estuve a punto de hacerlo, pero el amor que le tenía a mi familia nunca me dejó. Así que se fue alimentando mi miedo y desdicha día a día. Ya ni a la calle quería salir, ni quería hacer nada con mi vida. Todos me querían ayudar, pero yo no quería reconocer que estaba mal. No me interesaba escuchar a nadie. A César lo cambiaron a otra ciudad, y eso conllevó a que nos separáramos. Aparte, tenía unos celos enfermizos que producían un fuerte sentimiento de odio hacia mi pareja, pues todo el tiempo estoy imaginando que él me engañaba, hasta que no aguantó más y me dijo que quería estar solo un tiempo. Eso me partió en dos y aumentó todos mis padecimientos. Mi papá habló conmigo y tuve un arranque de ira y los corrí. Ellos aguantaron todos mis desplantes por mis hijos, pues sabían que si los dejaban solos conmigo estarían mal. En un día que tuve un poco de tranquilidad, le pedí ayuda a mis padres, pues dentro de mi cordura sabía que había algo mal en mí
y que tenía que remediarlo por el bien de mis hijos. Me llevaron al médico y este me mandó a un psicólogo, con el cual empecé a tener muchas sesiones, pero las cosas iban mal. Yo sabía que en cualquier momento explotaría. Como dicen por ahí, después de la calma viene la tempestad. Yo en verdad amaba a mi familia y tuve pensamientos suicidas por el miedo de hacerles algo, porque nada me ayudaba, todo el medicamento no me servía. El psicólogo optó por decirle a mis padres que me internaran un tiempo en un hospital psiquiátrico, ya que corría peligro tanto como yo como la gente que me rodeaba. Pero mi padre no quiso y pensó en otra cosa. Él es del estado de Tlaxcala, por lo que me llevó a ver a la curandera de su pueblo. Ahí, cuando llegamos, ella me limpió con un huevo y se los juro que cuando lo rompió, salió negro. Ella se sentó y se me quedó mirando. Me dijo que tenía una brujería muy fuerte, pero que sentía que era de muchos años atrás. Me dijo que eso era lo que hacía que yo tuviera todos esos males. Me comenzó a limpiar con unas hierbas que sumergió en agua bendita. Cuando me dio el primer ramazo, sentí un odio hacia todos que no me pude contener. Me le fui encima, pero mi padre me detuvo. Ella me gritaba que saliera de mí todo el mal. Le dijo a mi papá que no me soltara y siguió. Yo gritaba y pataleaba para hacer pedazos a la señora. Mi mamá me hablaba y también contra ella me quería ir, hasta que escuché la voz de César. Mi madre le había llamado, ya que él siempre dijo que sentía que creía que estaba embrujada. Sentí muchos sentimientos encontrados, pero mi ira ganó. Le grité hasta de lo que se iba a morir, pero él permaneció muy alerta. Le pidió a mi padre que me agarraría para que mi papá recuperara el aliento. Me hablaba y trataba de tranquilizarme. La señora seguía untándome cosas con rezos y oraciones, tratando de comenzar a sacar de mí ese mal que ahora sí todos creían que yo tenía. Pasó un largo tiempo en el cual me dio un té que estaba muy amargo, tanto que me hizo vomitar. Olía horrible. Por más que César quería resistir, también terminó vomitando. Mi mamá estaba en oración y mi papá había salido a tomar aire. Ahí, la señora en una cazuela pequeña puso varias cosas y me comenzó a echar humo por todo mi cuerpo. Esto hacía que me sintiera más mareada y más vomitaba. Ella me decía que tenía que sacar todo. Con groserías, comenzaba a retar a la brujería que tenía dentro. Después de que ya no tuve nada en el estómago, me desvanecí y me pusieron alcohol en la nuca y con un algodón en la nariz. Solo así recobré el conocimiento, pero en esos lapsos me miraba atrapada en un lugar muy oscuro, del cual corría por todos lados y solo encontraba esa oscuridad tan penetrante de que solo de acordarme se me vuelve a poner chinita la piel. Estaba recostada en un camastro. Me sentaron y todavía me sentí algo mareada, pero sentí un cambio que por mucho tiempo no había sentido en mí. Abracé a César y lloré amargamente. También a mis padres. Les pedí perdón por tanto sufrimiento a través de esos años que me estuvieron soportando, pero me interrumpió la señora Magda. Me dijo, esto que tienes está muy fuerte, y esta limpia que te hice apenas es el comienzo, no creas que ya estás curada. Me tomó de las manos y entró en un trance, cerró fuertemente los ojos y comenzó a describir a una mujer, que de inmediato supe que era mi prima Jimena. Con ella me juntaba mucho, hasta que me fui a vivir con César. De hecho, por ella nos conocimos. No lo podía creer. Mi mamá me dijo, ya ves, hija, siempre te dije que ella te ha tenido mucha envidia, y cuando lo medito bien, ella siempre me sonsacaba a que fuéramos de fiesta, y más cuando formalicé con César. Me decía que lo engañara, que no era bueno para mí, que viviera mi vida, y no sé qué tantas cosas más. Obviamente nos fuimos separando, o más bien me alejé de ella, por el amor y respeto que le tenía a César. Pero él también siempre me decía que Jimena era una mala persona y una mala influencia para mí. La señora Magda me dijo que no era pertinente que le dijera algo a esta persona hasta que ella me atendiera otras veces más y que empezara a erradicar el mal en mí. Pero a mí me hervía la sangre de coraje, ya que me dijo que lo más seguro es que me haya hecho un muñeco y que lo tuviera enterrado en algún lugar, pero que solo la mitad del cuerpo para cerrar mis caminos.
y que lo tenía con alfileres en varias partes de mi cuerpo, pero que ella presentía que sería más en la cabeza para que me doliera y poco a poco me fuera sacando de mis cabales hasta que quedara completamente loca. Como les dije, me aconsejó que ella no supiera nada de que yo me estaba atendiendo y curando de esa brujería, pero que se daría cuenta de que me estaban ayudando, por lo que estarían más intensas las curas. Pero siempre he sido de dar más tomar, y cuando regresamos a casa, de inmediato le llamé y le invité a comer. Ella aceptó, pues le dije que ya me había separado de César y quería hacer una parranda para recuperar todo ese tiempo perdido junto a él. Para aumentar mi coraje, ella se alegró mucho. Me dijo que ya era hora de que abriera los ojos, que César era un bueno para nada y que nunca me convino estar ahí. Inventó que no me lo había querido decir, pero que César la buscaba para que tuvieran algo que ver. En serio que me hervía la sangre. No podía soportar más y le colgué. Ya más tranquila, le mandé un mensaje de que se había cortado la comunicación y que la esperaba. Llegó el día acordado, y en cuanto abrí la puerta me quiso abrazar, y me le fui encima a los golpes. La tomé del cabello y la metí a la casa. Ahí desquité todo mi coraje, no me podían controlar. César salió y también me agarró. Ella gritaba como loca, pero yo le decía que éramos familia, que cómo me pudo haber hecho eso. Ella decía que estaba loca. Con trabajos, César me llevó a la cocina. Mi mamá se quedó en la sala con Jimena, la cual lloraba y me gritaba groserías. Mi mamá le dijo que ya sabíamos que ella me había hecho brujería y se seguía haciendo la mustia. Decía que ella era incapaz, pero ya más tranquila, le dije a César que me dejara salir a confrontarla. Y así fue. Desde lejos nos gritamos de cosas y le reclamé fuertemente lo de la brujería, hasta que ella me dijo que era lo que yo me merecía, porque siempre quise ser más que ella y que César era para ella, pero que yo se lo quité. Aparte, siempre me creí superior y le restregué todos mis logros, mi trabajo y la casa que me había comprado, y que ella no podía tener nada de eso. Antes de partir me dijo: ya sabes a lo que te atienes, y no creas que voy a parar, te voy a destruir. Todavía intenté darle otra arrastrada, pero ya no me dejaron, ni César ni mi madre. Como a la hora llegó mi papá muy molesto, me regañó, me dijo que su hermana, la mamá de Jimena, la había marcado para reclamarle. Por días estuve intentando hablar con mi tía, hasta que me tomó la llamada, y al decirle todo lo que me hizo su hija, ella me dijo que la conocía muy bien y que me iba a ayudar a encontrar dónde tenía guardadas las cochinadas que me había hecho. Después de unos días, de nuevo los síntomas que antes tenía se me volvieron a presentar. De nuevo sentí depresión y tristeza, y hasta quería darme por vencida y que mi prima ganara. Le llamamos a la señora Magda y me recibió de nuevo. Me hizo todo ese rito, pero ahora sentía que flotaba y se tardó más tiempo. Al finalizar, también me regañó. Me dijo que me advirtió que no quería que le dijera nada a esa persona, pero que ahora sería luchar contra ella directamente. Estuve yendo cada 20 días y sí se miraban los resultados, pero era una estira y afloje, hasta que a los 6 meses mi tía habló conmigo. Me dijo que ya había encontrado la brujería que me hizo su hija y que me la llevaría, y así lo hizo. Se lo agradecí mucho, pues ya con ese trabajo, la señora Magda hizo muchas cosas para poder romperlo y hacerme varias protecciones. Ya jamás he visto a mi prima, pero mi tía me ha dicho que se le está regresando toda la brujería. Siento pena por ella, pero como dice la señora Magda, todo lo que haces, sea bueno o malo, se te regresa. Yo cada día estoy mejor, aunque todavía sé que me falta mucho para salir de esta brujería, pero sé que con la ayuda de todas esas personitas que me aman lo voy a lograr. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Hazte un miembro exclusivo del canal y disfruta de los grandes beneficios que tengo para ti. Ayúdame a compartir el video para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tus comentarios, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.